Y la lección que compete el día de hoy es Dios es eterno. Entonces, es lo que corresponde al día de hoy y es lo que vamos a estar viendo. ¿Alguien que guste leer la introducción que viene ahí? Muy bien. Dice, Dios es eterno. Uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los muchos que lo distinguen de toda la creación es su existencia eterna. Él no tiene comienzo ni final. Nunca ha habido un momento en que Él no existiera y nunca habrá un momento en que su existencia haya cesado. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él siempre ha existido y existirá durante un número infinito de años, sino que además señala que Él es sin tiempo y sin edad, existiendo siempre y nunca cambiando. Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Nosotros somos o existimos por un momento, no es para siempre. Él nos hizo, pero nadie hizo a Dios. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nada ni nadie. Nuestra existencia terrenal pasa como la arena por un reloj de arena, pero Él permanece. Él era Dios, es Dios y será Dios por siempre. Ok, amén. Entonces, básicamente de lo que está hablando o lo que habló nuestra hermana, pues es de la eternidad de Dios. Pero básicamente también habló sobre lo que es, en términos teológicos, lo que es la aceidad de Dios. O sea, básicamente el término se refiere a la autoexistencia de Dios o autosuficiencia, más bien. Y es en el sentido en el que Él no necesita nada que no se encuentre en sí mismo. O sea, básicamente Él existe por sí mismo. O sea, nadie lo creó, no necesita de nadie, Él es autosuficiente. Entonces, volvemos aquí a este punto, o sea, Dios es eterno. Dios, como dice aquí, no tiene principio, no tiene final. Y básicamente es algo que escapa de nuestra mente esta cuestión. ¿Por qué? Porque cómo nosotros podíamos conciliar que cómo existió Dios, o sea, cómo es que, o sea, no lo podríamos explicar. Muchas de las gentes o de la gente que no cree en Dios, de los ateos, o sea, es lo primero que dicen, no, es que Dios tuvo que haber tenido un principio. Y básicamente sabemos nosotros que no, o sea, Él es eterno, Él existido, Él siempre ha existido, y es algo que es complicado nosotros de poder asimilarlo mentalmente, por así decir. Entonces, hoy vamos a estar viendo esto, Dios es eterno, y como vemos aquí, o sea, dice, Él siempre ha existido y Él existirá durante un número infinito de años, sino que además enseña que Él es sin tiempo, o sea, es atemporal. Básicamente el tiempo a Él no le afecta, o sea, Él está fuera del tiempo, es algo igual que no podemos nosotros entender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en todas, básicamente nosotros estamos encasillados en todos los puntos que vienen aquí que no son Dios o que no pertenecen a los atributos de Dios, pero nosotros sí, o sea, nosotros somos temporales, tenemos un principio, tenemos un fin, nosotros nos afecta el tiempo, estamos basados en el tiempo, por así decir, entonces básicamente somos como lo contrario de Dios, por así decir, o sea, en ese sentido, ¿no? Hablando en estos aspectos, no en el sentido que la Biblia nos habla que somos a imagen de Dios, en el sentido de que tenemos pensamiento, raciocinio, sentidos y todas estas cuestiones. Entonces, volviendo al punto número 1, nos habla que Dios es eterno.
Y vemos que en las escrituras el nombre de una persona tiene un gran significado o importancia. De hecho, si vemos en la Biblia, cuando se habla de los personajes, pues básicamente los nombres tenían mucho peso y significado en aquel tiempo. Vemos el caso de Jacob, el que dice que su nombre significa el que toma por el carcañal, o el usurpador. Entonces vemos que los nombres en aquel tiempo pues tenían mucha relevancia. Entonces vemos porque a menudo revela algo de su carácter. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos y qué nos enseñan acerca de su deidad? Entonces vamos a estar viendo algunos aspectos de Dios en torno a esto. Entonces, en Éxodo, voy a moverme acá con la Biblia. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Entonces, Éxodo, capítulo 3, versículo 14, nos dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, eso lo tenemos ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, y vemos que la idea que transmite esta declaración es que la existencia es un atributo de la naturaleza misma de Dios. A diferencia del hombre, Dios no determina existir ni hace un esfuerzo para existir. Él simplemente es. Entonces, eso es lo que nos declara la Biblia. Ahora en el punto B nos dice que Dios es eterno. Y nos dice el Dios eterno, y eso está en Isaías, capítulo 40, versículo 28. Vamos a Isaías. ¿Mande? Sí, léalo. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Muy bien. Entonces vemos que aquí nos dice quien sea eterno permanecerá por siempre. Cuando se aplica a Dios, esta palabra no solamente se refiere al futuro, sino también al pasado. Él siempre ha sido y siempre será. Y es como les digo, o sea, es bastante complicado para nuestra mente poder entender cómo Dios siempre ha existido. O sea, es difícil de asimilar. Y entre más pensamos en eso, pues es complicado para nuestras mentes poder entender esa misma situación de cómo Dios siempre ha existido. Entonces, la Biblia nos dice que Él siempre ha sido, Él no necesita de nadie y Él es autosuficiente. Vamos al punto número C. Y el punto C nos dice que es el anciano de días. Vamos a Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Amén. Ok, entonces vemos que la Biblia también habla de Dios sobre el anciano de días, o lo tiene como el anciano de días, y no solamente aquí, sino que también en Apocalipsis. Y vemos que nos habla, cuando se emplea con frecuencia a los hombres, la palabra anciano usualmente denota vejez y debilidad de la mente y el cuerpo. Cuando se usa con referencia a Dios, denota la grandeza, el esplendor, el poder y la sabiduría de aquel que era antes de la misma fundación del mundo y seguirá siendo cuando el mundo haya pasado. Entonces, es lo que nos declara a Daniel 7:9. Ahora vamos a pasar al inciso D, que dice el alfa y el omega. Y eso también lo tenemos en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el
Así es. Entonces, Apocalipsis también nos declara que es, el que era y el que ha de venir. O sea, nos está hablando del presente, del pasado y del futuro. O sea, a Dios ha existido desde la eternidad pasada. O sea, y como les vuelvo a repetir, o sea, esta cuestión de la eternidad, o sea, para nosotros escapa de nuestra mente. Estas son la primera y la última letra del alfabeto griego. Comunican poderosamente que Dios es el primero y el último. También lo teníamos en Isaías 44:6. Él es antes de todas las cosas y seguirá siendo o existiendo cuando todas las cosas hayan pasado. O sea, básicamente, pues nosotros, lamentablemente, y para algunos, una bendición para otros, pues vamos a perecer. O sea, nosotros vamos a morir, pero el Señor va a seguir existiendo, va a seguir siendo presente, y eso pues no le afecta. Ahora pues vamos a entrar al punto número 2. Y aquí en el punto número 2 nos dice, habiendo considerado los nombres de Dios que se hablan de su naturaleza eterna, ahora consideremos algunas de las declaraciones más importantes de las Escrituras. Y vamos a ver qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la naturaleza eterna de Dios y su relación con su creación. Y vemos cómo estos versículos pueden demostrar su grandeza. Entonces, vamos a Job, capítulo 36, versículo 26. Job. Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Así es. Entonces, ¿qué nos quiere o qué podemos nosotros ver referente a este versículo de Job? Que nos dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Entonces, vemos que este versículo pues, nos habla de que Dios es eterno y vemos que es un concepto que está más allá de nuestro entendimiento. O sea, porque si lo quisiéramos explicar, ¿cómo podríamos explicar que Dios siempre ha existido? ¿No? O sea, no puedo. O sea, no puedo explicar cómo Dios siempre ha existido, cómo Dios, o sea, no puedo. O sea, básicamente. Salmos 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así es. Entonces, y de hecho, bueno, regresando un poco a Job sobre esto, la Biblia de la Biblia textual, que es la BTX, nos habla de esto mismo. O sea, hablando de Job 36, versículo 26, vamos a anclarnos un poquito ahí otra vez en el inciso A. Habíamos hablado que he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. En la Biblia textual dice, he aquí Dios es grande más de lo que podemos entender. El número de sus años es inescrutable. Entonces, en esta traducción, que es un poco más actual, por así decir, o sea, nos deja ver un poquito más entendible, por así decir, o sea, no es que sea la gran diferencia, pero nos dice, he aquí, Dios es grande más de lo que podemos entender, y el número de sus años es inescrutable. Entonces, aquí nos hace un poquito más de claridad cuando en la Reina Valera nos dice, nosotros no le conocemos. Entonces ahí hace entender un poquito a lo mejor para algunos de que pues, no le conocemos, pero básicamente lo que quiere decir es que más de lo que podemos entender, o sea, Dios es más de lo que nosotros, nuestra mente limitada, podemos asimilar. Un comentario dice, algo totalmente incomprensible para la razón humana, nuestra mente tan limitada es incapaz de captar el concepto de que Dios no tiene principio ni fin. Dios es realmente grande. Ese pensamiento es el que se expresa en el himno que tanto nos gusta. Cuán grande es Él. Los primeros versos de esta canción son especialmente apropiados para esta cuestión. Y no sé, muchos conocemos el himno, ¿no? El que dice, Señor mi Dios,
al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ese mismo himno nos denota cuán grande es el Señor. Entonces, vemos ahí la grandeza de nuestro Señor y vemos también que Job nos habla sobre esto mismo, sobre su eternidad. Entonces vamos a regresar otra vez a Salmos capítulo 90, versículo 2. ¿Ya lo había leído la hermana? No, hermana, yo lo leo. Léalo, hermano. Dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Muy bien. Entonces, Salmos capítulo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2 nos dice, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Entonces, vemos que la mente humana, y es lo que puse yo aquí, la mente humana no alcanza la trascendencia ilimitada de Dios, tanto en tiempo como en poder y en espacio. Entonces, vemos que nuestra mente pues no alcanza a distinguir esa trascendencia del Señor. Entonces, tenemos este punto aquí. Vamos al último de los puntos y tenemos aquí Salmos 90, versículo 4. O sea, de ese mismo Salmos vamos a avanzar a otros versículos al versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Muy bien. ¿Alguien que pueda leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8? Amén. Entonces, vemos esto mismo de lo que hablábamos, o de lo que hablaba al principio. O sea, Dios es atemporal. Básicamente, o sea, Él está fuera del tiempo. Iba a hacer un comentario sobre el versículo donde dice que en el principio Dios creó, pero es bastante, o sea, voy a extender al último peligro y los norteé todo. Entonces, esto nos hace ver que Dios está fuera del tiempo. El tiempo no afecta a Dios. Y como declara tanto Salmos 90 como 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, o sea, nos dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y básicamente, de hecho, en Salmos 90 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Nos está hablando básicamente, y la idea es probablemente que Dios, o sea, para Dios un milenio no es más largo que un turno de guardia para un hombre que duerme. Entonces, básicamente nos habla sobre la brevedad y lo poco que el hombre es. O sea, básicamente también la Biblia nos declara que el hombre o el humano es como una flor que hoy florece y mañana se marchita. O sea, y muchos de los que estamos aquí podemos atestiguar ese aspecto. O sea, los años, en cuanto uno va más envejeciendo, o sea, el tiempo pareciera que se va más rápido. De hecho, cuando uno era joven, o sea, uno quería, no, que ya quiero tener 18, ya quiero ser mayor de edad, ya quiero esto y el otro. Y una vez que alcanza uno esa madurez, o llega, no madurez, ese tiempo,
O sea, parece que los años transcurren más rápido. Y cuando llegan los hijos, o sea, parece que es peor, o sea, parece que el acelerador se mete hasta el fondo y va más rápido el asunto. Entonces, o sea, la Biblia dice que es como un pestañear, o sea, que abrimos, cerramos los ojos y así es el asunto. Entonces, aquí nos hace ver este versículo, eso mismo, o sea, que para el Señor, o sea, no le afecta ese sentido, o sea, el tiempo transcurre demasiado rápido y a Dios no afecta. Dígame, hermano. Lo que pasa, hermano, es que nosotros como humanos no somos capaces de medir ni la distancia ni el tiempo en cuanto a la descripción de la presencia y el poder de Dios. Y esto se escribe de esta manera para que por lo menos tengamos una idea de lo que es Él. Porque dice que 1000 años. No, para el Señor no es igual. De que como nosotros tenemos un día, el Señor 1000 años. ¿Verdad? El Señor es eterno. Pero eso lo hace, como les decía, para que nosotros nos demos cuenta que por lo menos en lo que estamos aquí en este mundo, el Señor va a estar con nosotros en todo momento, y no va a haber oportunidad de que nos equivoquemos, ¿verdad? Tenemos que vivir bajo la verdad y cumplirla, no esperar a que nunca nos vamos a acabar, ¿verdad? Así es. Ya cuando crecemos ya vemos las cosas de otra manera. Pues sí. Ok, entonces vemos básicamente que el versículo 4 pone claro el contraste entre la breve existencia humana y la escala del tiempo de Dios. Un milenio para Él es como el ayer que ya pasó, o como una de las 3 divisiones de la noche. Y un milenio pues, son como pues, muchas generaciones humanas. Después se refiere a la brevedad de la vida humana con la metáfora de la hierba, y eso sigue en el versículo que está más adelante. O sea, básicamente el Salmo se está haciendo una distinción entre Dios y pues básicamente que nosotros somos breves, básicamente. Entonces, entrando de una vez a lo que es el punto número 3, y seguimos con Dios es eterno, o sea, el título es Dios es eterno. Pero aquí entonces vamos a hablar ya en los siguientes puntos, pues nos van a hablar sobre unas cuestiones ya referente a Dios, o sea, en tanto el reino de Dios, a la palabra de Dios, y aquí vamos a ver que todo lo que tiene que ver con relación a Dios es eterno. Entonces, vamos a ver estas otras puntos. Dios es eterno, sin comienzo ni final. ¿Cuáles son las implicaciones de su eternidad para toda la creación y especialmente para el pueblo de Dios? ¿Qué nos enseñan los versículos? Escribe tus ideas. Entonces vamos a ver a Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios, vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Muy bien. ¿Qué fue lo que notaron? Porque al parecer yo no noté nada ahí. Se me pasó ese punto. A ver, sus comentarios o... Yo nomás le puse que Él es único. Ok. Es todo, no terminé, pero yo le puse eso. Él es el Rey vivo, Él es Dios, Él es nuestro Padre Celestial. Ok, bueno, vamos a ver. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Vive para siempre. Y su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces vemos básicamente lo que dice la hermana, o sea, dice que Dios es un Dios vivo y Rey eterno. Básicamente su reino es eterno. Desde el principio hasta el fin, el Señor ha reinado y va a seguir reinando y reinará, porque Él es Dios. Salmos 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia, y es el cetro de tu reino. Así es. Entonces vemos aquí igual, y a lo mejor, no sé, a lo mejor, ya mentiría si diría que enlacé los dos en esta cuestión, pero
va sobre el reino. Entonces dice, ese Dios es eterno y para siempre, continuará en la tierra a través de todas las edades del tiempo, a pesar de toda la oposición de las puertas del Hades. O sea, a pesar de que el maligno se oponga a él, a pesar de que los reinos se opongan a él, a pesar de que los países, los gobiernos o cualquier entidad se ponga a él va a seguir reinando hasta el final. Entonces, vemos que tanto Jeremías como Salmos y muchas de las escrituras nos habla sobre esto. De hecho, vamos al siguiente punto, de una vez. ¿Alguien que pueda leer Salmos 145, 13? 45:13, toda gloriosa es la ley. 145:13, perdón. Sí. Sí. Perdón, un momento. Dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Así es. Daniel 4:34. Dice la palabra de Dios, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Amén. Ok, entonces aquí vemos estos dos versículos, que el de Salmo que nos dice tu reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y básicamente este salmo lo podemos aplicar a lo que experimentó Nabucodonosor. Experimentó. ¿Y cómo lo vemos? Pues básicamente sabemos que en Daniel nos habla sobre la historia de Nabucodonosor, que fue lo que pasó. Nabucodonosor se ensoberbeció, se exaltó a sí mismo, gloriándose en sí mismo. ¿Qué fue lo que dijo? O sea, miren todo lo que he logrado, miren mi reino. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor lo humilló, básicamente, porque básicamente lo hizo como una bestia. Él pastaba, o sea, comía hierba del campo, dice que le pegaba el rocío de la mañana. Entonces, básicamente, Nabucodonosor dice que entendió, o sea, dice que él alzó los ojos y básicamente esta fue su expresión. Y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Vemos que al principio Nabucodonosor se gloriaba de su reino y aquí nos dice, y su reino, o sea, el reino del Señor permanece por todas las edades. Entonces aquí lo que se puso, o lo que puse, el reino divino que dura a través de los siglos, y podemos ver el señorío extraordinario que superará los límites del tiempo y de las generaciones. Dígame, hermano. ¿Qué quiere decir la palabra sempiterno? ¿Es eterno? Sí, pues es un sinónimo de sempiterno. Es más eterno que lo que se dice. Oh. Entonces, vamos a avanzar al inciso número B. Ya vimos el A, que nos hablaba sobre el reino de Dios es eterno, o sea, hablando de la eternidad del reinado del Señor. Ahora vamos a ver lo que es la palabra de Dios es eterna. Y volvemos a ver, o sea, estamos tocando ahora todo lo que conlleva al Señor, o sea, básicamente todo lo que está relacionado con el Señor es eterno. Como Dios es eterno, todo lo que Él hace, por así decir, o sea, sus obras son eternas. Hablando, por ejemplo, de su palabra, de su reinado y de todas estas índoles. Dios es eterno, sin comienzo y final, y es lo que hablábamos al principio. Entonces vemos que la palabra de Dios es eterna. Isaías capítulo 40, versículos 6 y 8. Dice voz que decía, da voces y yo
tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el fuego. Así es. ¿Yo lo he hecho también? Okay. Sí, Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. así es. Y entonces de una vez, alguien que pueda leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así es. Entonces vemos aquí, volvemos a lo mismo, o sea, nos habla de que la palabra del Señor es eterna. Y aquí en este comentario pues puse por encima del cambio y la decadencia que vemos a todo nuestro alrededor, la palabra de Dios permanece y permanecerá. O sea, estamos diciendo que a través de básicamente 6,000 años aproximadamente, o sea, la palabra de Dios todavía permanece. Sabemos que el Nuevo Testamento se escribió aproximadamente hace unos 1800, 1900 años más o menos, porque el Antiguo Testamento ya lo tenían ellos desde mucho tiempo atrás. Entonces, pues la Biblia, a pesar de que es un libro tan complejo, o sea, hay veces que mucha gente trata de desestimar la Biblia, pero es básicamente un libro único. O sea, no hay nada que se le parezca en toda la literatura. ¿Por qué? Porque la idea central, o sea, la Biblia es la historia, por así decir, o su centro es Jesús. Y a través de todo este tiempo, o de ese tiempo, o sea, de ese periodo de más o menos 4,000 años, creo, o un aproximado de 3,000, 4,000 años en lo que se creó la Biblia, en ese periodo, vemos que todos los autores concuerdan. O sea, ningún autor anda hablando otra cosa que no tenga que ver con las cuestiones de Jesús. Y de eso lo vemos entrelazado, por así decir. Fueron aproximadamente 44 autores diferentes en periodos diferentes, o sea, más o menos un periodo de diferencia entre 1500 años entre el autor de Génesis al de Apocalipsis, por así decir. Entonces, vemos que a través de todo ese tiempo, 44 autores diferentes en un periodo demasiado diferente escribieron sobre un mismo tema, un mismo punto. Entonces, en la literatura actual no tenemos nada que se le pueda parecer. O sea, ni siquiera que 3 o 4 personas hayan creado un libro en diferentes tiempos y todos tengan ese mismo punto central. Entonces, y que ni siquiera se conocieron. O sea, esto va más allá porque ninguno de ellos, bueno, algunos sí, pero los autores en sí, o sea, no tuvieron ninguna relación entre sí. Entonces, es un libro que es bastante complejo, tiene la misma idea y de hecho se buscó, es que hay una palabra, o sea, muchos de los versículos tienen referencias cruzadas y paralelismos. Bueno, son referencias y tiene 65,000, creo, referencias. O sea, es una cantidad demasiado abismal en que pues, nosotros podemos enlazar versículos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como les digo, o sea, no hay ningún libro que se les parezca. ¿Y por qué? Porque el Señor es el autor de este libro. Entonces, básicamente, a pesar de que toda la gente también se oponga, y lo estamos viendo en este país como, pues básicamente, se ha tratado de sacar el libro de la Biblia, pues, vamos a llamarle así, de las escuelas, de los lugares. César Vidal, en un libro que se llama Un Mundo Cambiante, habla sobre el fundamento de Estados Unidos y cómo la Biblia o el cristianismo tuvo un impacto a los inicios de Estados Unidos. Y desea que
Básicamente las bases, o sea, por así decir, fue la Biblia y cómo todo ese periodo estuvo la Biblia presente. Dice, pero nomás faltaron un par de años, o sea, no recuerdo la cantidad porque mentiría, dice, para expulsar la Biblia de todos los lugares. Entonces vemos con qué facilidad, o sea, pues fue sacada y lamentablemente nosotros como cristianos, o sea, ¿qué es lo que hicimos? Guardar silencio, como con toda la mayoría de las cosas que pasan, y a pesar de que hay libertad de expresión y a pesar de que uno con más facilidad puede hacer, no sé, recolecta de firmas y todas estas cuestiones de ir a hablar sobre estas cuestiones con los delegados de cada estado, o sea, pues básicamente el cristiano guarda mucho en ese sentido, o sea, no expresa a veces en qué los gobernantes están haciendo mal. Y como les digo, o sea, básicamente nosotros como cristianos es lo que deberíamos de hacer, o sea, levantar la voz cuando cosas así suceden. R.C. Sproul tiene ya tiempo que falleció, tenía problemas respiratorios, o sea, de hecho ya en sus últimas partes de su vida cargaba con una botella de oxígeno porque, o sea, tenía problemas. Y aún así, cuando empezaron mucho a pegarlo del aborto y todas estas cuestiones, o sea, él fue a manifestarse afuera de estas de aborto. Y él hablaba con las mujeres que iban o sea, que tenían esa intención de abortar, o sea, él estaba ahí para hablar con ellas, a pesar, como les digo, de su impedimento, de su problema de salud, o sea, él estaba ahí, o sea, tanto manifestándose en ese aspecto, pero también ayudando a aquellas mujeres que querían hacer esa cuestión. Entonces, que el Señor nos dé esa pasión o ese deseo por estar ahí cuando debamos nosotros levantar la voz. Seguimos con el tema de la palabra de Dios es eterna, y en el inciso C vemos su salvación y su cuidado por su pueblo son eternos. Es más, de hecho ya cambiamos. Estábamos viendo, la primera era el reino de Dios es eterno, la segunda, el inciso B, la palabra de Dios es eterna, y ahora vamos a ver su salvación y su cuidado por su pueblo son eternos. Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio, Él acá, abajo los brazos eternos, y Él echó delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. Muy bien. Entonces, bajo este inciso C, que su salvación y su cuidado por su pueblo son eternos, en Deuteronomio 33:27 nos dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Entonces, ¿qué anotaron en Deuteronomio 33:27? ¿Qué fue lo que pusieron? Y tiene que ver con respecto a su cuidado y salvación. Él es nuestro refugio y nuestro protector. Muy bien. Nos cuida del enemigo. Ok, viene ahí una nota y nos dice, la palabra refugio se refiere a un lugar seguro o escondite para su pueblo. La referencia que los brazos de Dios están debajo denota el sostén y la fuerza que da a su pueblo. O sea, básicamente creo que en el Nuevo Testamento nos habla de esa referencia, así como la gallina cuida a sus pollitos, o sea, cómo los cubre con sus alas. O sea, han visto que a veces están ahí abajo los pollitos, a veces que ni se miran los pollitos y de repente se mueve la gallina y salen ahí todo el pollerío. O sea, en ese aspecto, o sea, el Señor nos cuida, nos protege, y no solamente eso, o sea, sino que ¿qué es lo que también hace la gallina? O sea, también les da calor, les da sostén ahí donde están, y les da seguridad. Dígame, hermano. Hermano, allí el Señor nos está dando la oportunidad de hacer algo de lo que en su palabra puede continuar el día que ustedes y yo muramos. Que si ustedes y yo tenemos la salvación y la vida eterna, y nos ocupamos de que alguien más lo sepa,
y lo reciba como Señor y Salvador. Eso, mis hermanos, no va a terminar cuando nosotros muramos, sino que va a ser lo que nosotros vamos a recibir como corona allá en el cielo. No se va a acabar, posiblemente se van a olvidar todo el mundo de nosotros, pero eso, la semilla que se sembró para que alguien más conociera a Jesucristo, va a permanecer por la palabra, porque sí lo dice el Señor. Así es. Así es. Entonces, Salmos 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Muy bien. ¿Es otra versión o yo tengo, apunté yo algo diferente? Oh, bien, Es el 1. 48, 14. Dice, así dice, ¿Sí? porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Oh, ok. Bueno, yo andaba sumamente perdido. ¿Qué fue lo que hice? Sí, no, pero es que... bueno, sí, básicamente, de hecho, y es que, por ejemplo, yo apunté el 14, pero yo puse como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Entonces, de hecho, ese versículo tuve que agarrar otro contexto y no recuerdo de dónde lo saqué. Pero aquí al menos de esa referencia dice, nos guía fiel y constantemente para mostrarnos nuestro camino y conducirnos a Él. Y básicamente, o sea, como habla aquí, que nos conducirá al Seol, o sea, básicamente dice que Él lo hará hasta la muerte. O sea, básicamente el Señor va a estar con nosotros de principio hasta fin. Vemos que nos guía y nos guarda aún hasta el final. Nos guiará aún por encima de la muerte. Nos guiará de tal manera que nos pondrá fuera del alcance de la muerte, de modo que no será capaz de hacernos ningún daño real. Nos guiará aún más allá de la muerte, nos conducirá a salvo a una felicidad al otro lado de la muerte y a una vida en la que no habrá más muerte. Si tomamos al Señor como nuestro Dios, Él nos conducirá. Y ese es un comentario de Henry Matthew. Entonces, avanzando sobre este mismo punto de su salvación y su cuidado por su pueblo son eternos, vamos a Salmos 102, del 25 al 28. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Y tus años no se acabarán. Amén. Muy bien. ¿Sí fue hasta el 28? Sí. Oh, perdón. Eran del... Sí, hasta el 28. Dice, los hijos... de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Así es. Entonces, vemos aquí, con esta todavía de su salvación, vemos que Dios es eterno y poderoso. Todo lo demás perece y vemos que cuida de los que confían en ti. Entonces, básicamente, o sea, deberemos de sentir ese alivio porque básicamente, o sea, el Señor siempre ha cuidado de nosotros. O sea, nosotros, aún estando ¿cómo se podría decir? En nuestra vejez, pues básicamente el Señor todavía va a tener cuidado de nosotros. Y si nosotros hacemos bien el trabajo con nuestros hijos, Él va a seguir cuidando de nuestros hijos y podemos tener esa confianza y esa tranquilidad. Una nota que viene aquí dice, aquí se hace un contraste entre la creación, los cielos y la tierra y el cuidado de Dios por su pueblo. Lo primero es pasajero, pero lo segundo es eterno. Entonces, porque dice, porque cielo y tierra pasarán. Muy bien, entonces,
o sea, cielo y tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer, pero también el cuidado por nosotros. Si nosotros hemos depositado nuestra confianza en Jesús, el Señor va a seguir cuidándonos aún después de la muerte. Isaías 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti se apoya, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová para siempre, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza sempiterna. Sempiterna. Muy bien. Vemos eso mismo, ¿ah? La hermana hablaba de sempiterna, y vemos aquí que es la fortaleza de los siglos. De hecho, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces vemos aquí que Dios ha prometido paz a aquellos que perseveran en Él. No perdamos el beneficio de esta promesa, sino depositemos una completa confianza en Él. Entonces, vemos que este versículo de Isaías pues es muy claro, o sea, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Y esta perseveración, o sea, habla de día tras día de estar en relación con Él, tanto en oración como en las Escrituras. O sea, porque nos dice aquí que el pensamiento tiene que ser de continuo para con el Señor. ¿En qué? En conocerle. Entre más conocemos nosotros al Señor, pues estamos más confiados de quién es Dios y qué es lo que hace por nosotros. Lamentablemente y por nuestra humanidad, cuando llegan los problemas, pues básicamente nos enfocamos más en el problema, en la enfermedad y en estas cuestiones que en el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos va la paz. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están en el problema en vez de nuestro Salvador. Pero si meditamos en el Señor, si nuestro pensamiento está en Él, pues Él va a dar esa paz que, como dice Él, o sea, el mundo no la da. Ni las cosas, ni cualquier otra ilusión que tengamos, o sea, la puede traer. Estaba escuchando el día de ayer en lo que de repente estoy ahí en un mueble y estoy en el teléfono y me salió una persona que decía que tuvo una vida demasiado desenfrenada. Escuchaba música, pues más o menos como era yo, y él hablaba en ese sentido que pues él básicamente tuvo lo que para cualquier persona que estaba en ese ámbito del rock y todo esto. Dice, yo tenía todo lo que cualquier persona pudiera desear, o sea, yo tenía acceso a drogas, a mujeres, tenía la fama porque era conocido, andaba en giras, andaba en todo lo que cualquier persona en este ámbito hubiera podido desear, yo lo tenía. Dice, a lo mejor no en extremo, pero, o sea, pues, era una persona envidiable, por así decir. Dice, y entre todo eso sentía yo un vacío. O sea, no tenía algo, yo sabía que algo me faltaba, dice, pero pues lo callaba con las drogas y en el ámbito donde me desarrollaba. Y dice que en un concierto, dice que estaba escuchando, dice, yo estaba viendo esta banda y pues dice, de hecho yo hasta de la felicidad que estaba ahí hasta lloré, dice, lloré y todo eso, dice, porque yo esperaba mucho esta banda y estaba ahí. Dice, y de repente en una de las músicas que estaba, dice, yo escuché una voz que me dijo, ¿estás satisfecho? Dice, eso fue lo único que yo escuché, no escuché otra cosa más, yo nomás escuché, o sea, ¿estás satisfecho? Y dice que, pues que se puso él a meditar en esa situación, o sea, realmente, o sea, lo que tengo, o sea, estoy bien, o sea. Y dice que casualmente, dice que cuando ellos llegaron a ese lugar, había unos cristianos afuera evangelizando en ese estadio, dice, porque era un estadio muy grande, dice, y estaba Metallica, dice, tocando, o sea, una banda muy conocida. Dice, y había muchos cristianos allá afuera evangelizando. Dice, mientras estaba ese concierto,
dice, aquellos estaban orando por todos los que estaban acá. Y una vez que salieron, dice, pues nos dieron unos panfletos y nos evangelizaron. Dice, yo tiré el panfleto, dice, hasta en eso Dios estaba trabajando ahí, dice, porque yo sabía, dice, y seguía esa pregunta, o sea, ¿estoy satisfecho con lo que tengo? Dice, entonces yo tiré el panfleto y dice, pero mi esposa, dice, ella guardó ese panfleto. Y dice que pasó el tiempo y seguía con esa misma palabra que el Señor le había dicho, o sea, ¿estás satisfecho? Y tiempo después dice que la señora de él, o sea, siguió o tuvo contacto con estas personas, ella aceptó al Señor, dice que él vio el cambio de la esposa y a raíz de eso, dice, pues yo escuché el Evangelio, dice, y más le presté atención, dice, y el Señor me alcanzó. Entonces, volvemos a lo mismo. Muchas de las veces nosotros pensamos que cuando tengamos X carro, cuando compremos X casa, cuando tengamos X título, vamos a ser feliz. Pero básicamente estas felicidades son temporales. Son ilusiones. La verdadera paz la encontramos en las Escrituras, en el Señor y en la meditación. Entonces, recordemos que todo lo que está aquí, lo que hemos visto, que nos ha hablado las Escrituras sobre la vida, es pasajera. Hoy estamos, mañana quién sabe. Pero las cosas del Señor son eternas. Quitémonos esa mentalidad de que aquí estamos logrando muchas cosas y de que estamos haciendo y que para cuando mis hijos y estas cuestiones, no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero muchas de las veces nos aferramos a este lugar cuando aquí nada más vamos de paso, dice que somos peregrinos. Y dice, pongamos la mente en las cosas de arriba, porque ahí dice que el hollín ni la pulga esta las corroen, se me olvidó el nombre, entonces ni el ladrón los hurta, no hay nada, allá están los tesoros que el Señor nos va a entregar cuando lleguemos a su presencia, si hemos sido buenos siervos. Dígame, hermano. Esta mañana veníamos haciendo comentarios con mi esposa acerca de cuando el Señor declara, ¿verdad? Y dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí en la segunda del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, nos habla en el verso 10, dice, pero ahora he sido manifestada la aplicación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice, inmortalidad por el Evangelio, por el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual dice asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro, dice, estoy seguro, después de mucho trabajo y de dedicación, de predicación, de oración y de servicio misionero, dice que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántas cosas sentiría el apóstol Pablo que estaba haciendo solamente por gratitud, porque el Señor le había tomado en cuenta para ser un maestro, un misionero, un predicador? ¿Cuántas almas llegarían al reino de los cielos porque dedicó su tiempo y su trabajo, sus talentos, sus recursos para la gloria de Dios? Y el Señor está esperando que nosotros también hagamos un esfuerzo para dedicar de lo que tenemos para la gloria de Dios y alcancemos a mayor número, ¿verdad? Solo que dice la Escritura que todo lo que él estaba haciendo no era en vano, que estaba seguro que lo que él estaba haciendo iba a tener su recompensa el día de mañana, no necesariamente material, física, montones de dinero, no, sino la salvación y la vida eterna. Así es. Delante de la presencia de Dios, como él decía, ¿verdad? Es mucho mejor. Entonces, referente a esto, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Entonces, de hecho, ese es el que habíamos leído, me fui.
por el comentario. Y aquí vemos, bueno, aquí tengo un comentario y nos dice, cualquier cosa en que confiemos en el mundo no será sino un momento. Todo lo que esperamos de Él está confiado en los límites del tiempo. Pero aquello para lo que confiamos en Dios, pero aquellos para los que confiamos en Dios dura o durará tanto como nosotros duremos. Porque en el Señor Jehová, el que es, el que era y el que ha de venir, esta es la roca de los siglos, un fundamento firme y permanente para que la fe y la esperanza edifiquen sobre él. Y la casa fundada sobre esta roca permanecerá en la tormenta. Entonces, estemos confiados en Dios y en su fortaleza. Vamos a pasar al 5, Isaías 40, del 28 al 31. Dice, no ha sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces vemos aquí que Dios, a diferencia de los ídolos paganos, es eterno y es el creador. Nunca desfallece, sino que puede dar fuerzas a aquellos que están cansados y débiles. Y volvemos a aquellos en aquellos en los cuales confían en el Señor. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Entonces el Señor ha prometido estar con nosotros. Entonces dice, no desfallezcamos, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque nosotros en medio de los problemas nos enfoquemos en los problemas, el Señor está ahí con nosotros. O sea, y esa es una promesa que Él nos ha dejado a nosotros. Entonces tenemos que confiar en que el Señor está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Primera de Crónicas 16:36, y lo voy a leer. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabo a Jehová. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que debemos tener un gozo al saber que nuestro Dios es eterno. ¿Por qué? Como lo hemos mencionado, porque así sabemos nosotros que Él nos está cuidando y el Señor dice que no duerme, no se cansa, Él está al pendiente de nosotros. Daniel del 4 al 34, más el fin del tiempo, y un Nabucodonosor, y ese ya lo habíamos leído, viene aquí otra vez, pero hablando sobre su salvación y su cuidado, pues vemos que Él pues ciertamente nos puede, más bien nosotros tenemos que ver esa humildad y sumisión. Nosotros tenemos que estar en humildad, o sea, lo contrario de lo que hizo Nabucodonosor, que fue lo que hizo Nabucodonosor, como decíamos, pues él se exaltó, él pensaba que por él había sido todo, entonces nosotros tenemos que tener una humildad y sumisión a él, porque el gobierno de Dios es eterno. Y pues ya, primera de Timoteo 1:17 nos habla sobre, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Filipenses 4:20 nos dice, al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que solamente Dios merece honor y la gloria por siempre. Entonces, tengamos eso en mente, que solo Dios es digno de que le alabemos. Y igual, cuando estemos en el santuario, cuando estemos en la hora del servicio, pues recordemos esto y démosle la honra y la gloria que Dios se merece, porque Él es digno. Dios les bendiga, hermanos, y terminamos con esta clase.